II. Sin duda esta fue la guerra más sangrienta de toda la historia. Y es que su cantidad de muertes se puede asemejar a toda la gripe española, que fueron de 50 millones, y la WW2 tuvo 80 millones. Pero ¿por qué ocurrió en primer lugar? ¿Por qué ocurrió toda esta masacre? Hoy te lo resumo. ¡Tum! Antecedentes. Para empezar habría que retroceder a 1914. Ese año ocurrió la Primera Guerra Mundial, en la que una alianza entre Francia, Rusia y Reino Unido se enfrentaron contra la alianza que hicieron Imperio Alemán, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano e Italia, aunque después Italia se cambiaría de bando y al final, todo se iría a la mierda. Fue una guerra bastante sangrienta, llegando a tener hasta más de 40 millones de bajas, aunque eso sigue siendo menos que la gripe española. En el inicio como que el avance alemán fue retrocediendo a algunos países, pero al final todo se iría a la mierda cuando casi los alemanes toman París, pero por un error terminaron causando un jodido desastre y al final empezaron a retroceder por todos los frentes que tenían. Al final lograron derrotar a los rusos, pero al final no pudieron contra Francia y Reino Unido y terminarían rindiéndose en el año de 1918. Al final se terminaría acabando la guerra con el Tratado de Versalles, y también unos tratados más en la que el Imperio Austrohúngaro sería disuelto, el Imperio Alemán perdería muchos territorios y se volvería en la República de Weimar y la economía alemana estaba terrible. En 1923, después de una hiperinflación, un joven militar llamado Adolf Hitler, que fue un austríaco que emigró a Alemania para evitar el servicio militar, pues era un pintor frustrado, pero al meterse en el partido político, ya saben, inspirado en las ideas de Benito Mussolini, pues decidió hacer un golpe de estado en Alemania, pero que terminaría fallando, y él escribiría su primer libro, Mein Kampf. O creo que es el único, realmente no sé. Mein Kampf fue todo un éxito y se volvió como la Biblia nazi, saliendo de prisión 9 meses después, en la que ese tiempo escribiría, su libro recién mencionado, Mein Kampf. Ahí, en ese tiempo, 1923, se empezaría a volver demasiadísimo popular hasta que en 1934 se volvería canciller y presidente de Alemania, estableciendo el Tercer Reich después de la muerte de von Hindenburg, que se volvió líder de Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. Así, Hitler establecería una dictadura semifascista, con la que apoyaría regímenes como la de Francisco Franco en España, quien llegaría al poder en 1936, aunque totalmente no ocuparía España hasta el 39. En 1938, Hitler empezaría con sus planes expansionistas. Y es que ese año Hitler hubiera empezado con su expansión mediante dos anexiones primordiales. La primera fue la de Austria en marzo del 38 con el Anschluss, o como se diga. Y después empezó con los reclamos a Checoslovaquia, teniendo que ceder los checoslovacos, ante su inferioridad, tuvieron que ceder algunos territorios. Al final Hitler se volvería loco y terminó a anexar el resto de Chequia, estableciendo el estado títere de Eslovaquia. Así, y al mismo tiempo que estaba haciendo Hitler, Italia también, que aunque ganó la Primera Guerra Mundial, no había ganado todos los territorios que reclamaban, así que se hizo un sentimiento anti-europeo. O más bien anti-francés y anti-Reino Unido. Ante esta razón, se formaría en 1936 la Alianza del Eje, que buscaba establecer un eje entre varios estados satélites, entre Alemania, Italia y más tarde Japón y otros países, como Bulgaria, Rumania o Hungría. Así, ante la constante amenaza que tenían Francia y Reino Unido, estos formarían una nueva alianza llamada los Aliados, pero al final algo ocurriría, y es que Alemania y la Unión Soviética firmarían el Tratado Ribbentrop-Molotov, que era un tratado de no agresión y más bien parecía una alianza militar, pero esto sorprendió a Francia y Reino Unido, pero al final todo se iría a la mierda cuando en 1939 Hitler como estaba reclamando unos territorios en la ciudad de Danzig, pero al final decidiría agarrar más territorios que tan solo Danzig. Así empezaría un 1 de septiembre de 1939 la invasión de Polonia,
a la que 17 días después se uniría la Unión Soviética desde el frente oriental. Así comenzando con la invasión de Polonia, que haría que 2 días después de comenzar la invasión el 1 de septiembre, Francia y Reino Unido le declararan la guerra a Alemania. Aunque al final este periodo como que no se hicieron muchas cosas de ese tiempo. Bueno. Después de eso, al final Polonia queda anexada, todo se va feliz y bla bla bla. Al final, poco después, la Unión Soviética comenzó una especie de invasión contra los países bálticos, con las que anexaría Estonia, Letonia, Lituania en unos pocos días. Después de eso, empezaría la guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, pero aunque al inicio iban avanzando un poquitín, los soviéticos al final fueron repelidos por las fuerzas finlandesas, quienes conocían mejor el territorio. Como la guerra de Vietnam, así. Bueno, conoces mejor el territorio, tienes más seguridad. O como dice el dicho. Bueno, al final, aunque la Finlandia logró ganar el territorio, pues al final la Unión Soviética terminaría quedándose con los territorios. Esto pondría muy enojado a Hitler, porque una nación demasiado fuerte como la Unión Soviética había perdido contra un país 17 veces menor y 34 veces menos fuerte que ellos. Lo que produjo que Hitler empezaría a cuestionarse si los soviéticos eran útiles o no. Pero al final no se cuestionaría tanto, porque tiempo después empezaría una invasión hacia Francia en mayo de 1940, además de anexar otros países. Y de hecho fue por este tiempo cuando ocurrió la anexión más rápida de la historia, ya que en tan solo 10 horas Alemania se anexó toda Dinamarca, todita. Y después empezaría la invasión de Noruega, que sería bastante lenta por el frío, bla bla bla. Como que el mayor enemigo de Alemania es el frío realmente. Bueno, también de Napoleón fue el frío, pero bueno. Después comenzó la invasión hacia Francia, cayendo en unos pocos días con la toma de París. Y al final se establecería un estado títere llamado la Francia de Vichy. Y bueno, se llama así porque se establecería en la ciudad de Vichy, que más tarde se llamaría Marsella, o eso creo, no sé. Además de que los italianos también tomarían algunos territorios porque se les salieron los huevos. A ver si me acuerdo. Tomó esto y esto, creo. Después Alemania estaba a punto de invadir la Unión Soviética, pero después Italia se fue a invadir Grecia y bueno, como estaban retrocediendo, pues tuvo Alemania que ayudarlo y bla bla bla. Al final los italianos lograrían ganar la invasión, pero gracias a Alemania, y después, unos días después, bueno, Yugoslavia haría y bueno, se desaparecería en Yugoslavia y al final quedaría bien anexadita, toda anexadita. Y después continuaría la invasión de Noruega, que al final salía un poquitín más rápida, pero aún así seguiría siendo bien lenta, toda lenta. Al final, bueno, poco después, el 22 de junio de 1941, empezaría la Operación Barbarroja, que sería la invasión de la Unión Soviética. En apenas 3 días, buena parte de los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania ya estaban casi tomados ante la superioridad alemana, pero bueno, al final los rusos lograrían resistir un poquito, pero aunque al mismo tiempo iban tomando muchos territorios y eso, iban perdiendo bastante, pero bueno, al final Stalin se logró resistir ante la invasión, pero al final llegaría el invierno, que bueno, como todo el mundo sabe, el invierno es el mayor aliado de la Unión Soviética, y al final lograrían retroceder unos 250 kilómetros a los alemanes con el invierno. Ante esta situación, en 1942 Hitler lanza la Operación Azul, que era una nueva invasión en la que el territorio alemán llegaría a su máxima expansión, logrando tomar buena parte de Ucrania, bueno, toda Ucrania más bien, tomar mucho territorio, así todito, mucho territorito. Pero al final llegaría a punto de inflexión de la guerra cuando llegamos a 1943, batalla de Stalingrado. Y bueno, al final los alemanes comenzarían a retroceder en el frente oriental debido a la pérdida en Stalingrado, los soldados muertos, la artillería destruida, y todo lo perdido en esa guerra. Vamos bien la batalla. Y también de que la moral alemán se fue todo el desplome, se desplomó todita. Así empezarían a retroceder los alemanes. Y al mismo tiempo que Estados Unidos se metería en la guerra en el 41 después del ataque de Pearl Harbor.
Ante esta situación, intentarían en 1944 matar a Hitler, pero al final fue infructuoso. Y bueno, al final todo se iba yendo a la mierda, por favor. Todo estaba en un desastre. Todo estaba destrozado sin duda. Ya bueno, al final los soviéticos seguían avanzando, pero el punto final de Hitler llegaría cuando en junio del 44 lanzarían el Reino Unido y los aliados el desembarco en Normandía, que fueron millones de soldados que desembarcaron en el punto de Normandía. Creo que era yo no sé. Bueno, al final, en unos pocos días, el 25 de agosto de 1944, Francia sería liberada y se establecería la Quinta República, la que tenemos ahora, eso creo, no sé, Y bueno, al final el mapa francés hizo ¡pup! Y al final Francia volvió a la normalidad y dijo, hola papus, ¿cómo están? Y bueno, aquí los soviéticos seguían jodiendo desde acá, pero al mismo tiempo iban jodiéndolos desde acá. Y bueno, acá ya iban lanzando también la campaña de Italia, porque bueno, y si no se dieron cuenta, pues bueno, era en Italia, que no era obvio. Y bueno, al final lograrían tomar Italia. Y de hecho, buena parte de los soldados que tuvieron esa campaña eran brasileños, ¿sabían eso? Bueno, al final Italia caería y se establecerían dos repúblicas, la del norte, que era una fascista, y la del sur, que era una capitalista, por eso creo, no sé. Al final, los rusos lograrían avanzar tanto hasta llegar a Berlín el 30 de abril. Y bueno, al final, ante esta situación, en 1945, ante el avance soviético, Hitler se suicida y al mismo tiempo los rusos logran tomar Berlín, representando el final de la guerra. Y al final no se rendirían de todo porque Japón seguía estando, pero al final cayeron las dos bombas nucleares y destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Y al final, el 2 de septiembre de 1945, acabaría la guerra con la rendición japonesa y así marcaría fin de la World War II.